Gracias por su sintonía como cada semana en su programa Conversando con las Patricias. Hoy le vamos a dar continuidad a la serie que estamos llevando a cabo bajo el tema Crianza Saludable. Lo empezamos la semana pasada y hoy vamos a darle su segunda parte. Eso es correcto, Yeila. Vamos a iniciar hablando sobre el modelaje. ¿Qué es eso, mami? Ok, el modelaje es una técnica o una teoría de la psicología. Esta teoría fue creada, investigada por Albe Bandures y es una de las teorías que yo comparto como psicóloga. Ok. Siempre la he practicado, siempre me ha gustado y no le sabía el nombre. No sabía que existía esa investigación. Ok, o sea, es como algo, o sea, una creencia que tú compartías, pero, o sea, y tú incluso la aconsejabas, pero no sabías darle un nombre psicológico, ¿entiendes? Y la practicaba. Y le vamos a explicar brevemente de qué se trata. El modelaje, como su nombre lo dice, es cuando nosotros le servimos de ejemplo o de modelo a una persona. En este caso hablamos de nuestros hijos. Los hijos se enseñan con ejemplo y con consejos. Pero ¿qué pasa, Yeila? Esos consejos deben de ir acompañados de ese modelamiento. Y me explico. Por ejemplo, yo quiero mostrarle a Yeila y enseñarle el valor de la responsabilidad y de la puntualidad. Como madre, como figura guía de Yeila, yo debo de practicar la responsabilidad y la puntualidad para que llegue donde Yeila un consejo de que debe hacerlo, que debe de practicar ese valor, pero ella lo está viendo en mí. Uh-huh. Mami, ¿tú sabías que hay personas que cuando llegan a cobrarle a la casa mandan a los niños a decirle al cobrador que ellos no están ahí? Eso es un tema que siempre yo lo pongo de ejemplo porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos que no deben de hablar mentira. Pero no deben de hablar mentira, Yeila, hasta que no sea por nosotros. Cuando no les conviene. Cuando no les conviene. Y realmente eso no está bien. Porque eso confunde al infante. Tú le dices a un niño que no haga algo y luego le da una indicación de que lo haga. Y eso trae confusión en ellos. Porque al final ellos dicen, ¿está bien o está mal? ¿Lo hago o no lo hago? Y de hecho hay muchos memes con relación a ese punto. Porque el niño le vocea, mi mamá dice que ella no está. Pero eso es una enseñanza, Yeila. Sí, exactamente. Señores, miren, se practica mucho el dar consejos. Los consejos no son malos. Pero hago mucho hincapié en esto, porque los padres tenemos que hacer sacrificios para poder enseñar a nuestros hijos. Es muy fácil tú decirle a un niño, no fumes, que es perjudicial para la salud, pero tú tienes un cigarrillo en la mano. Incluso entra dentro del abuso que el padre que fuma manda al niño a que prenda el cigarrillo y van y los echan, y cuando el niño lo prende con la boca, van y le dan un cocotazo, como decimos aquí. Uh-huh. Entonces, lo mandan a comprarlo al colmado. ¿Entiendes? Entonces realmente así las cosas no funcionan. Tenemos que trabajar con ejemplo. Es lo primero. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Yeila? Yo estoy de acuerdo. También, aunque tomando en cuenta de que hay muchas formas en las que los niños pueden aprender. Correcto. O sea, a través del modelaje, a través del ejemplo, o la más, o sea, ¿cómo te digo? La que más funciona, a mi parecer, dejando que se den su cocotazo de vez en cuando. ¿Entiendes? Claro. No, vamos para allá, Yeila. Hay que dejarlos fluir. Sí. Y vamos a hablar ahora brevemente sobre eso también. Muy interesante tu punto, Yeila. Por ejemplo, cuando hablamos de modelamiento o de modelar, debemos de modelar empatía. Estamos hablando lo mismo, o sea, simplemente estamos abundando un poquito. Cuando usted es empático, cuando usted le enseña a sus hijos el valor de la bondad, de regularse, regular sus emociones, que ellos vean ese ejemplo en usted, Uh-huh. es más fácil para ellos aprenderlo.
Entonces es bueno trabajar en esto porque hay que modelar, por ejemplo, en cuanto a lo que son las resoluciones de conflictos. Es importante, o sea, definitivamente tenemos que ser el modelo de nuestros hijos. Sí, mira, por ejemplo, yo vi hace un tiempo, ya hace un par de años, una historia en redes sociales sobre una madre que a su hijo, que ella, ¿cómo te digo? Su hijo en un momento dado como que rompió algo de la cocina. Entonces, como 3 años después, a ella también se le rompió algo de la cocina y su hijo la trató a ella como mismo ella trató a su hijo en su momento. Correcto. Entonces, eso es un buen ejemplo porque hay muchos padres que se enojan, incluso hasta agreden a sus hijos porque ellos rompan un plato. O sea, y es algo que te puede pasar a ti también. O sea, no es algo que sea necesario. Y que hay que entender algo, Sheila, mira, Son niños. si yo voy a fregar, yo voy a tener ciertos cuidados como adulta de no romper las cosas, por muchas razones. Uno se puede cortar, está el valor económico, que si se rompe hay que comprarlo. Aunque mi abuelo decía que lo que no se rompía no se vendía. O sea, eso quiere decir que las cosas tienen en un momento que llegar a su fin para que puedan seguir evolucionando y uno comprar cosas nuevas. Él decía eso, el papá de mi mamá. Pero realmente, entendiendo el cerebro del niño, tenemos que entender que ellos no funcionan como nosotros. Y eso se aprende con los años. Nadie, óigame, todos los padres en un momento dado cometemos errores. Y eso no está mal, porque aunque existen muchos manuales, anteriormente decían, no hay manuales para criar, sí. Ahora tenemos la ventaja, o sea, esta generación tiene la ventaja de que sí hay manuales que te ayudan en la crianza de tus hijos, que anteriormente no estaban, por lo menos no tan claro, porque cuando hablamos de los valores siempre han estado ahí, incluso son bíblicos. Sí, aunque medio escondidos en algunas sociedades, pero no se exponían tan abiertamente, o sea, quizá no había una muchos no explicación. tenían un nombre o una definición clara. Correcto. Pero sí han estado ahí los valores. Y los valores te llevan a disciplina, o sea, siempre han estado ahí. Pero en el día de hoy, tenemos tanta información. Muchísimas herramientas. Muchas Exacto. herramientas que nos ayudan como padres a dar una buena crianza. Sí, por ejemplo, muchas veces se confunde la crianza saludable como con la crianza pasiva. O sea, positiva se llama. Positiva, eso mismo. ¿Qué sucede? La crianza positiva ha sido muy criticada porque se ve como muchos niños, o sea, como que los malcrían y como que ellos destrozan la casa y ellos dicen, no es un niño malo, solo quiere ser el mismo, y así como que lo vean. Entonces, es algo que ha sido muy criticado, pero cabe recalcar que no es lo mismo. No. O sea, una crianza saludable se basa en justamente lo que nosotros queremos tratar de hacer, que la gente sepa que hay una forma de criar las personas con valores, con bases bíblicas, que no necesariamente es con disciplina, que más adelante se van a ver sus frutos, y no de una forma que malcríen al niño, pero tampoco generándole traumas, porque, o sea, no es un asunto de tú hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, porque hemos visto que muchas de las prácticas que se hacían antes no han funcionado. Entonces no es un asunto de decir, sí, sigan haciendo lo mismo, no les ha funcionado, pero sigan haciéndolo. No, es un asunto de ir evolucionando, agarrar de lo bueno y ir soltando gradualmente lo malo. Correcto. Yo quiero hacer una aclaración porque la crianza positiva o crianza saludable va de la mano y le voy a explicar el por qué. Es que hay términos que lo mal emplean. Exacto. O le dan una mala explicación a una persona o se la dan de una forma que esa persona entendió eso y así mismo va y lo tira para adelante. Exacto. Un ejemplo es como la palabra situación. Muchas veces se intercambia la palabra problema por situación. Entonces la palabra situación siempre ha sido una palabra neutral, porque puede ser tanto una situación festiva como una situación fúnebre.
Pero ahora cuando tú dices a alguien, yo tengo una situación, no te dejan terminar y ya inmediatamente lo asocian con que es un problema. Con que es un Lo problema. mismo pasa aquí, o sea, una crianza saludable es una crianza positiva, pero al haber esta ola de información, bueno, de mala información, De mejor mala dicho, información. se confunden los términos. Por ejemplo, Yeila, si hablamos de crianza positiva, hablamos de no gritarle a los niños. Tú puedes corregir a tu niño sin necesidad de gritarle. Eso es parte de la crianza positiva o la crianza saludable. Es un ejemplo, corregirlo humillándolo. Eso no es necesario. No. Principalmente en la adolescencia, padres, tengan mucho cuidado a la hora de corregir a sus hijos. Yo hago mucho hincapié con esto porque no queremos entender que son seres humanos que están en proceso de crecimiento. El adolescente magnifica por 1000 algo que tú le dices. Sí, es verdad, confirmo. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos a ellos, porque ellos también merecen respeto. Se está dando mucho, Yeila, que los adolescentes agreden, no respetan a sus padres, ni a los maestros, ni a la policía, pero vamos a ver cómo está siendo criado ese adolescente. Yo no estoy justificando a los adolescentes, No. ojo, porque lo que muchos de ellos hacen no está bien, pero hay que ver qué está ocurriendo en el seno de ese hogar. Sí, yo por ejemplo conocí un caso de una joven que ella estaba en mi mismo grado y ella molestaba, wow, Dios mío, qué niña que molesta, porque sigue molestando hoy en día. Pero con el tiempo yo me fui percatando de los problemas que esa niña tenía en su casa. Entonces yo hice como clic. Y Ahí yo- entendiste el por qué. Exacto, el porqué de su comportamiento. Correcto. Entonces ya ahí yo como que, ¿sabes? Sentí como compasión y comencé a tenerle más paciencia. Y por inercia también ella comenzó a tratarme por lo menos a mí de forma diferente. Señores, miren, a Yeila tiene 16 años, pronto ya 17, pero a Yeila en su Espero mi escuela, regalo. Espero mi regalo. voy a pensarlo, Ok. a Yeila en su escuela le apodaron Mami Yeila. Sí, yo soy la mamá del curso. Y a mí me dice la abuela, pero es por su madurez. Cuando ella habla de esa joven, ella estaba más pequeña, pero ella tuvo la facilidad, ella tuvo esa intuición de ver qué estaba ocurriendo en el hogar de esa niña. Y si todos hiciéramos eso, muchas cosas fueran diferentes. Sí. Miren, las amenazas sin fundamento y los golpes no arreglan los niños. Pasa que yo no te voy a dar. Y con la chancleta, sí. No, o por ejemplo, yo te voy a dar una patada que te voy a mandar a la luna. ¿Existe la posibilidad, padre, de que usted le dé a un niño una patada que usted lo mande a la luna? ¿Existe esa posibilidad, Yeila? Que yo sepa, no. No ha Aunque pasado. se han visto cosas, pero No creo. por ahora. No creo. Entonces, ahí es que tenemos que tener cuidado, porque ahí pierde efecto esa Exacto, corrección. ya es como una burla. Claro, porque ellos, y más en los tiempos que estamos viviendo, los niños son muy abiertos, muy despiertos, muy astutos. Entonces, vamos a tratar de corregir a nuestros hijos. Y esto, le voy a hacer una historia mía y de ella. Yeila siempre ha sido una niña buena. Ustedes saben que Yeila, desde muy pequeña, ella ha sido muy disciplinada y muy tranquila, pero como niña, a veces hacía sus actividades que no, ¿verdad? Que había que corregirla, Sí, confirmo. ¿verdad? Sí. Pero, óiganme, yo recuerdo en una ocasión que yo castigué a Yeila, porque a Yeila no se le pegaba, ni se le pega. O sea, Yeila no puede decir que se le ha dado una pela. Su papá la corrige con besitos, confirma. Confirmo. Yo he sido un poquito más dura que su papá. Yo soy la mamá que peleona, pero yo De que siempre el cuidé, policía malo. sí, yo siempre cuidé esa parte porque a mí siempre me ha gustado leer mucho e investigar. Por eso le digo que hay manuales para la crianza. Yo le decía a Yeila, te vas a tu habitación y estás de castigo. Y el único privilegio que tienes es leer. Leer un libro.
¿Por qué yo lo hacía? Ya Yeila está grande, ya ella entiende. Y yo no castigo a Yeila. Pero en ese momento yo no podía permitir que Yeila me asociara el leer con un castigo. Que ahora, Exacto. como psicóloga, yo sé que son estímulos negativos y estímulos positivos. Pero en ese momento yo era simplemente una madre. Ahora yo visualicé que yo no podía asociar que Yeila leyera un libro Con algo malo, con con algo un malo. castigo, como pasa muchas veces con los quehaceres del hogar. Hay muchos padres que le dicen a los hijos, estás castigado, vete a fregar. Correcto. Ese tipo de conexión Exacto, en cuanto a castigo perjudica a la crianza. porque el fregar o el trapear, etcétera, no es un castigo, es parte de la higiene de la casa. Es parte de los deberes que tenemos que hacer. Que dicho sea de paso, en el caso de Yeila, somos ella y yo. Y su papá que a veces ayuda, pero él trabaja. Exacto. Pero, por ejemplo, en los hogares donde hay varones, Hay que hay llevarlo en hembras, paz. pues tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tienen que ser parte de esos deberes de la casa. Exacto. Porque los oficios no tienen género. No. Somos parte de la casa y todos tenemos que aportar. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Exacto, Porque- así como usted se baña, como varón o como hembra, así mismo usted debe de mantener su área limpia. Correcto. Eso es correctísimo, Yeila. Y vamos a hablar sobre eso, que es un tema muy interesante porque hay muchos tabúes en cuanto a que los varones no hacen oficio y eso no es verdad. Así que vamos a hablar ese tema, lo vamos a ampliar. Vamos Para a ver cuáles son las causas de que se crea de que los varones no pueden hacer quehaceres del hogar y cuáles son algunas de sus consecuencias también. Claro. En los tiempos que estamos viendo realmente sí, debemos de enseñar a nuestros hijos. Ahora viene lo que tú hablabas ahorita, la sobreprotección. No permitir que ellos se desarrollen de la forma que corresponde según sus edades por miedo. Y lamentablemente a muchos padres nos pasa eso. Nosotros protegemos tanto a nuestros hijos que los dañamos. Hablo de los anticuerpos, cuando yo era chiquita. No, porque ya eso es otra cosa. Mi niña aquí presente me hizo una gravedad Que yo soy hija única. porque yo no la entiéndala. ponía en el suelo. Yeila no se ponía en el suelo. Yeila estaba siempre vestida de blanco, linda, así hermosa, como una princesa. Y se me enfermó. Y yo tuve que llevarla a donde los Flaquel, que le agradezco muchísimo a la saludo doctora para mi Inirio. doctora, mi pediatra, Inirio. Muchas veces. Y ellos le pusieron un tratamiento de células muertas para que ella creara anticuerpos. Ya ustedes saben si yo he protegido a Yeila, de qué manera lo he hecho. Pero reconozco que la sobreprotección no es buena, Yeila. No. Hay que dejar que se caigan y uno le unta su mentolé y su mentol, ¿verdad que sí? Es necesario. Hay que reconocerlo. Después de ahí ya me dejaban jugar en el patio. Wow, yo me gozaba armando sancocho de tierra y cosas. Yo tengo buenos recuerdos de esa época. Yeila ha vivido cada etapa de su vida. Sí, Y yo creo, sin temor a equivocarme, que la ha disfrutado. confirmo. Yeila ha sido una niña feliz. Después yo se lo daba al perro y no se lo quería comer y yo me quillaba. Señores, nosotros tenemos historia para contar muchas y bonitas. Y para terminar en esta parte, no debemos de ignorar Sí. las emociones y los sentimientos de nuestros hijos. Tenemos que ver cuando estén tristes, cuando estén alegres, si están ansiosos. Tenemos que manejar esto. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad. Sí, y aprender a conocerlos, porque hay muchos padres que piensan que conocen a sus hijos adolescentes, pero realmente no es así. O sea, hay muchos que, justamente por la misma sobreprotección, hay muchos que como que desarrollan una doble vida o una doble personalidad. Entonces, o sea, los padres de ellos saben de ellos lo que ellos quieren que ustedes sepan. Correcto. Muchos hacen eso. Porque se encierran. Exacto. Entonces se refugian más en la calle que en su casa y eso puede resultar peligroso. Y eso no es bueno. No. Definitivamente. Y este es un consejo para la juventud. Tu papá y tu mamá
aunque a veces son un poco fuertes, Sí, moleste mucho. quizás no te den la corrección de la forma que tú te mereces, porque realmente mereces respeto, pero lo hacen por amor. Recuerden que todo el mundo no tiene la misma forma de expresarse, pero al final, ahí en el corazón, Exacto. uno ama a sus hijos. O incluso hay personas que no han sabido desarrollar las herramientas, tanto lingüísticas como emocionales, a nivel de empatía, como para decirte, como para tantear las cosas antes de decírtelas. Que era lo que ocurría, Jayla, con las personas de hace 30, Exacto. 40 años atrás. La gente era tosca. Los baby boomers. Ajá. La gente era tosca. O sea, una persona quizá no te iba a decir a ti, como Yo te hacemos quiero en el día mucho. de hoy. I love you, no. Eso no. Mira, no Ahí haga va. esto porque tú sabes que no te conviene, porque te puede pasar tal cosa. Por poner un ejemplo de algo que se puede hablar rápidamente, ellos te daban una pela, Sí, pero una pela que tú mudabas el cuero. sí. Y entre vecinos se ayudaban con la crianza. El vecino daba una querella tuya y nada más por lo que dijo el vecino te daban una pela. Yo no estaba de acuerdo con eso. No, yo tampoco. Yo no estoy totalmente de acuerdo Hay con muchos eso, vecinos señores. maldadosos y viejitos chimosos, tú sabes, la cámara del barrio, que ven las cosas desde su perspectiva y desde la ventanita, como que ven algo que Y que- malinterpretado. Y que realmente hay muchas personas, lamentablemente, señores, que no tienen un buen corazón. No, Yo he escuchado de personas que se gozan porque a un niño le dieron una pela. sí, eso es. Personas sádicas que se gozan del sufrimiento. Y eso ajeno. no es en estos tiempos, ha sido No, siempre. siempre, sí. Entonces realmente yo no estaba totalmente de acuerdo, aunque en mi caso yo no viví esa tortura. No, eso estábamos en los campos. Bueno, sí, Sí, realmente. es verdad. En los campos se veía más eso. Pero de todas formas, yo siempre he sido una niña buena. Entonces, a mí no había necesidad tampoco de Si tú darme lo pela. dices, bueno, Claro. abuela no está aquí para confirmarlo, pero No, pero que si eso vamos a Tú creer. tú sabes que abuela no da pela. ¿Cuántas No es pelas abuela te ha verdad. dado? No, ninguna. No, abuela no da pela. Pero realmente, señores, miren, tenemos que trabajar en la crianza positiva, Sí. en la crianza saludable. Porque la semana que viene, que vamos a concluir este tema, le vamos a decir el por qué es importante. Señor, y es bíblico. La palabra de Dios dice, cría a tu hijo con vara y no te avergonzará. Pero en los tiempos que estamos viviendo, yo entiendo que no hay que pegarle. Hay que enseñarlo, hay que instruirlo, hay Eso que es. guiarlo. Y en esa guía tenemos que reforzar las cosas buenas que ellos hacen. No solo lo vamos a regañar, no vamos a resaltar solo lo malo que hace el niño. Tenemos que reforzar lo bueno que hace. Porque detrás de un niño inquieto, siempre hay un niño bueno. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Sheila? Sí, realmente sí. Yo considero un consejo para los padres que tienen a niños muy inquietos en su casa, apúntenlo en un deporte o póngalo a practicar un instrumento, que ellos gasten esa energía en algo bueno. Sí. Algo, no bueno, sino productivo, esa es la palabra. De hecho, ese tema lo vamos a ampliar la semana que viene. Te estás adelantando, que sería el último capítulo de esta serie de crianza saludable. Ahora vamos a unos comerciales y en breve retornamos con ustedes.